Ya. Va. Bueno, entonces, como les dije, el sevoflurano aparece en 1980, ya es como que un poquito más actual. Pues no es inflamable y la ventaja es que no irrita las mucosas, al contrario a todos los que hemos estado viendo, no irrita las mucosas y permite que se recupere rápido, que tenemos un control más preciso y rápido de cuando se está administrando el anestésico, pero pues obviamente disminuye la resistencia vascular sistémica y gasto cardíaco. Esto es como que una vista en general del sevoflurano. Y pues así como que viéndolo nada más con esto, pues podemos ver que ya es muchísimo mejor que todos los anteriores porque pues no va a irritar las mucosas, se puede recuperar rápido el paciente y nosotros podemos ajustar bien la dosis y detenerla si es que es necesario para contrarrestar algún efecto secundario o lo que sea. Entonces, como tal, sus propiedades físicas, pues va a ser un derivado fluorado del metil isopropil éter y tiene una solubilidad en sangre de 0.42. Disminuye además rápidamente la concentración alveolar, entonces quedamos en que si disminuye rápido la concentración alveolar, entonces va a pasar más rápido no a los tejidos, sino a el cerebro. ¿Sí? Su presión a los 20 grados centígrados de vapor es de entre 1.520 a 1.525 y el punto de ebullición a unos 58.6 grados centígrados a 760 milímetros de mercurio. Entonces esto no es tan importante. Aquí nos importa más como su farmacocinética, la farmacodinamia. Su farmacocinética, pues se tiene una biotransformación menor al 5%, o sea que el 95% de anestésico es eliminado a nivel pulmonar. Entonces, pues está muy bien, ¿no? Va a ser degradado por la enzima P450 microsómica del hígado cuando llega, o sea, el 5% que llega al hígado va a ser metabolizado por la enzima P450 microsómica del hígado, la isoforma 2E1, y se metaboliza pues esto metaboliza el sevoflurano. ¿Y en qué lo va a metabolizar? Pues sus metabolitos principalmente son tres: el fluoruro inorgánico, el hexafluoruro isopropanol y el fluorometil 1, 2 y dúo, bueno, todos esos. Aquí el coeficiente sangre-gas es de 0.63 o 0.69. El coeficiente cerebro-sangre es 1.7. Como podemos ver, pues es algo elevado. Y el coeficiente corazón-sangre es de 1.78. Igual está como que un poquito elevado. Si lo quieren ver como ventaja, pues puede ser visto como ventaja, pero porque pues es distribuido con mayor rapidez, tiene una acción muchísimo más rápida, pero pues igual hay que tener cuidado con eso. La farmacodinamia. A nivel cardiovascular, ¿qué va a hacer el sevoflurano? Pues va a causar una depresión leve de la contractibilidad cardíaca, pero es leve, no es de gran importancia, no va a afectar tanto al paciente. Además de que, como les dije, disminuye un poquito las resistencias vasculares periféricas y obviamente la presión arterial. Esto pues igual se va a ver compensado con un aumento de la frecuencia cardíaca y en algunos pacientes puede llegar a prolongar el intervalo QT. ¿Okay? En el sistema respiratorio, pues obviamente causa depresión de la respiración, entonces los pacientes tienen que tener algún tipo de soporte respiratorio porque causa depresión del centro respiratorio en la médula oblonga. Entonces esto causa pues la depresión y la función de la contracción también del diafragma. Entonces, este medicamento, aparte de todo lo que hace, también nos sirve porque revierte el broncoespasmo, entonces tiene otro punto positivo. Además, inhibe la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono, entonces esto hace que se eleve la presión arterial de dióxido de carbono. A nivel del cerebro, va a aumentar ligeramente el flujo cerebral,
aumenta la presión intracraneana. Entonces, igual, como vimos con los anteriores anestésicos, si llega un paciente con presión intracraneal, hay que tener cuidado cuando se le aplica sevoflurano, si es que se le llega a aplicar. Y aquí también va a disminuir los requerimientos metabólicos cerebrales de oxígeno. A nivel neuromuscular, también causa una relajación muscular, pues no es demasiada. Y esto sí puede ser utilizado en los niños. De hecho, esta es utilizada en los niños para inducir la anestesia y como causa relajación muscular, no tenemos que utilizar ningún otro medicamento como barbitúricos y ya nos permite hacer la intubación en los pediátricos. A nivel renal, esto puede llegar a aumentar el flujo sanguíneo renal, pero es muy poco, no es muy importante. Y también disminuye la capacidad de concentración, pero igual, es muy poco, es casi nada. Acuérdense que la cantidad de anestésico que se va a metabolizar a nivel hepático y luego va a ser excretado a nivel renal, pues es del 5%, entonces no representa gran problema, ni siquiera en pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia renal. A nivel hepático, pues reduce un poquito el flujo sanguíneo de la vena porta. Acuérdate que igual disminuye las resistencias vasculares periféricas, entonces pues esto se comprende. Entonces, si disminuye el flujo sanguíneo de la vena porta, también va como compensación, aumenta el flujo sanguíneo de la arteria hepática. Entonces, no, igual esto no es como que preocupante, no va a causar ningún daño grave en el paciente. Ahora, ¿cuándo va a estar indicado? Pues para la inducción, mantenimiento, conducción de la anestesia, tanto en niños como en pacientes. ¿Por qué? Pues porque es una maravilla, porque no irrita las mucosas, porque nos ayuda con los broncoespasmos y tenemos un buen control de él. Los pacientes se recuperan rápido y todo bonito con este anestésico. ¿A qué dosis vamos a administrar esto? Como les estaba mencionando, los anestésicos pueden ser administrados con aire, o sea, lo del aire libre, eso ya casi no se usa. Entonces, se utiliza con lo de la mezcla de oxígeno. Y les dejo ahí, creo que lo de, ¿sí les puse? No les puse lo del, ¿cómo se llama? El óxido nitroso, eso ya no se usa tampoco. Pero bueno, dependiendo de la edad del paciente y dependiendo a qué cantidad, presión, porcentaje estamos utilizando el oxígeno, es la concentración del anestésico que vamos a utilizar. En general, en los adultos, el porcentaje de anestésico que necesitamos para la inducción es de entre el 1.3 al 2.8 y en los niños entre 3 a 12 es del 2.5. Aquí podemos utilizar el sevoflurano de entre 4 al 8%, eso es como la media, más el oxígeno al 50%. Esto nos va a causar la inducción de la anestesia en un promedio de 1 a 3 minutos, entonces es muy rápido. ¿Dudas hasta aquí? No. Creo que no. No, creo que no. Solo había leído que comenzaba la inducción a los 35 segundos. Pero Sí. pues, Pero, o sea, puede llegar, o sea, empieza a los 35, pero no es como que ya a los 35 ya esté completamente inconsciente. Empieza la inducción, pero ya cuando está bien anestesiado, pues ya va a ser como al minuto, mínimo. ¿Sí? Sale, vale. Sí, pi. Sale. Entre sus efectos adversos generales, pues los de cualquier anestésico, incluso cualquier medicamento, pues son escalofríos, puede tener fiebre, puede tener cefalea o puede tener hipotermia o puede que incluso no tenga un efecto.
o sea, no tenga algún efecto adverso en los pacientes, porque pues como es metabolizado tan rápido, pues no da tiempo a que se acumulen tejidos o afecte algún órgano, entonces pues no hay problema con este. En el sistema cardiovascular son muy raros, o sea, todos estos son sumamente raros. Pero pues a nivel cardiovascular, generalmente en pacientes que de por sí son cardiópatas, puede llegar a causar arritmia, bradicardia, hipotensión, hipertensión. Y obviamente pues a nivel gastrointestinal, como cualquier otro medicamento, pues puede llegar a causar náuseas y vómito. En el sistema nervioso puede que cause algún tipo de agitación, vértigo, un poquito de somnolencia, eso es obvio, y cialorrea, pero pues muy poquitos. Aquí no va a estimular la secreción de saliva ni nada por el estilo, pues, entonces es muy bueno. El sistema respiratorio, pues puede llegar a causar un poquito de tos, pero yo digo que es más por el que se administre el oxígeno, porque el sevoflurano como tal no irrita las mucosas. Pero pues al administrar el oxígeno, al intubar al paciente, pues puede causar un poquito de irritación en la mucosa traqueal. Y pues ya, eso puede causar un poquito de tos, puede causar un poquito de hipoxia y obviamente si el paciente ya viene con alteraciones respiratorias, pues va a agravarlas un poquito más. Entonces hay que tener cuidado siempre con pacientes que traen comorbilidades. Y a nivel del sistema urogenital puede llegar a causar retención urinaria, pero pues esto en pacientes que tengan alguna insuficiencia renal grave, ¿no? Es como que en la mayoría de los pacientes causa esto. Como les digo, sus efectos adversos son muy, muy raros. ¿En qué casos va a estar contraindicada? En casos que el paciente llegue con hipovolemia intensa, que tenga hipertermia maligna, antecedentes familiares a hipertermia maligna y que tenga pues hipertensión intracraneal, eso ya se los expliqué. Les dije de tarea que investigaran qué era la hipertermia maligna. ¿Quién me dice? O sea, que me lo digan bien. Niñas. Viri, preguntaste algo. Es que no te escucho. Es que se me está fallando el internet. Sí, pregunté que eh, les dejé, les dejé de tarea investigar sobre la hipertermia maligna. Ah, ay, pues yo leí un poquito que creo que la hipertermia maligna es un trastorno hereditario, que normalmente creo que es muscular y que está, bueno, está relacionado con un estado hipermetabólico y de los pacientes que son susceptibles a algunos medicamentos o relajantes musculares, creo. Bueno, como los anestésicos, principalmente los volátiles, ¿no? Ujú. Y esta, pues, No solo con los tiene, anestésicos ajá, volátiles, también con anestésicos intravenosos hay que tener cuidado. ujú, y que tiene, bueno, que es creo que por una disregulación o una alteración en los canales de calcio, ¿no? En las fibras musculares. Y creo que es un defecto que causa que los canales del retículo sarcoplásmico, creo que no liberen o lo liberen en exceso, creo, ¿no? La liberan en exceso. Ajá, que lo liberen en exceso, perdón. Y pues eso ya es lo que da el estado hipermetabólico.
Ok, muy bien. Astrid, ¿quieres decir algo más? Oh, si estás hablando no se escucha nada. Bueno, en lo que Astrid arregla sus problemas de audio, vamos a seguir. Pero Astrid nos va a responder la próxima tarea que les dije. Bien, entonces, sí. Como les estuve mencionando, hay que ver lo de las interacciones medicamentosas porque pues obviamente se va a utilizar en conjunto con otros medicamentos y en general no tiene problema para ser administrado con otros medicamentos. Puede llegar a potenciar los relajantes musculares, pero pues como este causa la relajación muscular, no está necesario que pues, ¿cómo se llama? Sea administrado algún tipo de relajante muscular, ¿ok? Ahora, vamos a seguir, espérenme, se me trabó el mouse. Tenemos otro anestésico, es el metoxiflurano. Este es un heteralogenado, no es explosivo, no es inflamable, aunque es sumamente soluble en grasa. Entonces, incluso en pacientes que no sean obesos, este anestésico pues se va a ir a la grasa. ¿Y cuál es el problema de que se vaya a la grasa? Al tejido adiposo, porque pues ahí se va a almacenar. Entonces, pues no vamos a tener un buen control de este y los pacientes pues van a tener más síntomas secundarios porque pues como está ahí almacenado en su tejido adiposo, pues van a poder, o sea, tienen mayor probabilidad a que tengan efectos, pues sí, secundarios, contralaterales. Este nos sirve para tanto la inducción, conducción, mantenimiento de la anestesia porque causa anestesia profunda. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque este anestésico causa una hipotensión que sí es considerable. Y no solo esto, también causa relajación muscular. Ambos hay que tener mucho cuidado porque, o sea, la relajación muscular pues, puede ayudar para que pues, el cirujano realice bien lo de la cirugía, incluso para la intubación de los pacientes. Sin embargo, un exceso de la relajación muscular pues no es lo que buscamos. La hipotensión puede ser marcada en algunos pacientes, entonces puede llegar a bajar tanto a un nivel muy peligroso. Entonces, por esto se tiene que tener cuidado cuando se maneja este anestésico, ¿ok? Entonces, su metabolismo, pues igual que la mayoría de los otros anestésicos que les mencioné, va a ser metabolizado a nivel respiratorio, pero como este sí se almacena en, ¿cómo se llama? En el tejido adiposo, pues puede que sí llegue a ser metabolizado por el hígado y sea eliminado por el riñón. De hecho, si se administra demasiado el anestésico, va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser metabolizado pues una gran cantidad de anestésico, entonces una gran cantidad tiene que ser eliminada a nivel renal. Y aquí el problema es que si causa daño a nivel renal, principalmente en los túbulos distales, entonces obviamente este medicamento no va a ser utilizado en pacientes que tengan insuficiencia renal, algún tipo de alteración a nivel renal, porque pues si no, esto lo puede agravar
y pues le causamos más daño al paciente del que ya traía. Y eso no es lo que queremos, ¿ok? Y, ¿qué más? Mm, Pues nada, creo que es todo de este. Ay. Esto es todo de los anestésicos inhalados. Entonces, ya que tienen un panorama de todos los anestésicos que se han utilizado a lo largo de la historia, los que existen, ¿cuál creen que sea el mejor anestésico para utilizar actualmente? Niñas. Escucho que alguien como que cliquea, pero no hablan. Sigo sin escucharte, es que mi sobrina igual está gritando. ¿Preguntaste algo? Sí, que según ustedes, que ya viendo que todos los anestésicos que tenemos inhalados, ¿cuál creen que sea el mejor anestésico para utilizar? Probablemente el ¿Mono? sevoflurano, ¿no? Exactamente, porque Pues por lo que dijiste de que es como bueno, es muy poco irritante o de hecho que creo que casi no causa como irritación en pues en la anestesia, su inducción pues es bastante rápida, podría decir yo. Aparte no causa como alteraciones, digamos que no provoca depresión respiratoria, ni cardiovascular, ni, ajá, en realidad tiene como muy pocos riesgos. Y aparte, digamos que sus efectos como que llegan a pasar muy rápido y así. exacto, muy bien. Bueno, ya que ya hablamos de los anestésicos inhalados, vamos a terminar con los anestésicos intravenosos, un poquito de historia como siempre. Estos anestésicos intravenosos aparecieron más o menos en el siglo XVII y no, pues notaron que causaba, había una insensibilidad después de que se administraba una inyección intravenosa de opio. Le dijeron, pues mira, esto sirve, como que no tienen sensibilidad, entonces podemos hacer los procedimientos poco placenteros para los pacientes. Ya después en Francia, en 1878, Pierre Ciprain, no sé cómo se pronuncia, inyectó un hidrato de cloral y igual, pues no vio que causaba insensibilidad, o sea, disminuía la sensibilidad, causaba somnolencia, entonces permitía a los pacientes que pues pasara un rato un poquito menos feo, ¿no? Sin embargo, pues todavía estos concentrados pues no eran adecuados para los pacientes, todavía tenían muchos efectos secundarios, no sabían la dosis adecuada y fue ya hasta 1909 que Burkhardt pues ya utiliza el cloroformo de forma intravenosa pues con fines terapéuticos. ¿Y qué dice Burkhardt? Pues que estos nos sirve para la inducción de una hipnosis inicial o estado de sedación y también la inducción de la anestesia
que podía ser combinado con algún tipo de relajante muscular y nos ayudaban a controlar reflejos viscerales, principalmente las secreciones salivales y todo esto, ¿no? Además que actuaba sobre los receptores GABA y disminuían la necesidad de utilizar las cantidades tan elevadas de anestésicos inhalados, porque pues podían ser combinados con barbitúricos o no barbitúricos, benzodiazepinas, etcétera. Y pues igual, al ser combinado con otros medicamentos, disminuían también la cantidad de anestésico intravenoso que se utilizaba y esta a la vez disminuía el anestésico inhalado que se utilizaba. Entonces, entre menor anestésico se utilice, mejor, ¿ok? Bueno, antes pues les quería decir que también hay que hablar un poquito de los barbitúricos, creo que no se los puse, pero pues estos aparecieron más o menos en 1903 y pues estos igual como les mencioné, pues y ustedes saben, pues nos ayudan a inducir un poquito de la sedación y nos ayudan a la inducción de la anestesia porque pues causan relajación, disminuyen los reflejos viscerales y como les digo, nos ayuda a disminuir la cantidad tanto de anestésico intravenoso como inhalado. Ahora, vamos a hablar de el tiopental sódico. El tiopental sódico es un análogo sulfurado del pentobarbital. Este se administra en soluciones de 2.5. Nos ayuda para inducir la sedación, sin embargo, no nos ayuda con lo de analgesia, entonces, pues, no tenemos que administrar un analgésico porque, pues, si no, el paciente va a tener dolor. Y el beneficio de este es que, pues, con una dosis baja, pues ya podemos inducir la anestesia y pues ya tiene un efecto inmediato, no hay que esperar demasiado para que el paciente ya se quede dormido. Sin embargo, el problema aquí es que deprime demasiado el centro respiratorio y esto obviamente disminuye la presión arterial. También tiene un efecto sobre el sistema nervioso autónomo porque estimula al sistema simpático y esto pues ayuda a que haya una hiperactividad parasimpática. ¿Y qué pasa si hay una hiperactividad parasimpática? Pues que en el mantenimiento, cuando se está induciendo la anestesia, pues puede haber algún tipo de espasmo laríngeo, puede haber broncoespasmo, puede haber tos o arqueo en el paciente y pues esto puede llevar a alguna complicación. ¿Ok? Entonces, como ya vimos, como deprime los centros respiratorios, obviamente va a necesitar asistencia mecánica o ventilatoria, mecánica ventilatoria en el paciente, porque pues, ¿cómo se llama? Pues no va a poder respirar bien de manera autónoma. Entonces, podemos utilizar una mascarilla facial o pues la intubación endotraqueal. Y el problema con este medicamento es que sí tiene metabolismo hepático y tiene eliminación renal. Entonces, a niveles altos o sea, a dosis altas puede llegar a causar tanto daño hepático como daño renal. ¿De cuánto es la dosis permitida estándar para los pacientes? Mínimo de 4 miligramos y máximo de 10 miligramos por kilogramo del paciente. Una dosis mayor a esta pues puede llegar a ser tóxica para los pacientes, ¿ok? Tenemos al metoexital sódico. Este es un oxibarbitúrico que se mezcla el 1% y con esto tenemos suficiente para que causemos ¿cómo se llama? La anestesia. Su tiempo de recuperación es bastante corto. Y aquí mencionan que tienen como que un efecto como de resaca de cruda en los pacientes, así se despiertan.
Entonces, pues es incómodo para los pacientes porque lo que buscamos es que, o sea, sí, que cause anestesia para que puedan realizar la actividad quirúrgica sin que el paciente pues se acuerde de lo que pasó, que no tenga dolor, pero también en el posoperatorio tiene que tener la mejor respuesta el paciente, porque obviamente va a tener dolor por la cirugía que tiene, entonces eso súmenle algún efecto por la anestesia, pues no está cool. Puede causar hipo en los pacientes y puede causarlo por un largo tiempo, entonces esto es incómodo para ellos. Además de que puede llegar a causar algún tipo de movimiento involuntario a nivel muscular, pero esto puede ser disminuido con analgesia que se da preanestésica. ¿Qué tipo de analgésicos se pueden utilizar en el preanestésico? Chicas. Propofol, no creo. Es el primero que No, ponen. ¿No? para analgesia preanestésica. A ver, Ay, Caro, este que es un piénsalo. derivado de la morfina, se me olvidó fenobar. No, ¿cómo se llama? Ay, es que es 10. Uno que es derivado de la morfina, se me olvidó. ¿Qué dices, Maite? ¿Apoyas esto? Dijiste de los sedantes preanestésicos, ¿no? ¿Y qué, No, analgesia Analgésico. preanestésica, analgesia preanestésica. ¿y qué dijo Carito? Dijo Pues, propofol. no, bueno, sí dije, pero ya después. Ay, se me olvidó. Mm, ¿Fentanilo? ¿Se utiliza fentanilo? Ya me acordé. ¿Fentanilo? No sé. No, niñas. Sí se utilizan opioides. Aquí el principal que nos ayuda para revertir los efectos colaterales del metoxital sódico es la meperidina. Se les va a quedar de tarea investigar a la meperidina. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar con el etomidato. El etomidato es muy potente. Es un agente hipnótico no barbitúrico que es derivado del imidazol. Tiene una acción muy corta, no causa analgesia, entonces vamos a tener que utilizar tanto analgesia preanestésica como durante ¿cómo se llama? Durante la conducción de la anestesia. Como les digo, este es un derivado imidazólico que se utiliza principalmente pues, para la inducción de la anestesia, principalmente en pacientes que son ancianos o con afectación cardiovascular, porque este tiene un efecto mínimo a nivel cardiovascular y respiratorio. Entonces, esta es una ventaja. Y igual menciona que tiene una buena estabilidad hemodinámica, concentración cerebro-sangre y la depresión respiratoria que causa pues es mínima, además de que tiene un buen beneficio que nos ayuda como protector cerebral y es muy poco tóxico, además de que tiene una recuperación que es muy rápida. Y además se puede utilizar en dosis única o puede ser utilizado en una infusión continua. ¿Ok?
¿Qué más? La presentación viene de 20 miligramos por 10 mililitros. La dosis, como les digo, no se necesitan una dosis tan alta para poder inducir la anestesia. Con 0.3 miligramos por kilogramo es suficiente para inducir la anestesia en los pacientes. Además, este es el agente de elección para la intubación de secuencia rápida porque, como ya les dije, no deprime el centro respiratorio ni cardiovascular, no va a causar hipotensión arterial y tampoco hay retención de dióxido de carbono. Sin embargo, pues no amortigua la respuesta simpática, entonces puede causar náuseas y vómito y pues ahora hay que tener cuidado con este. Otro beneficio es que estimula muy poco la liberación de histamina. ¿Qué más? Cardiovascular. Pues sí, que como les dije, es bueno, tanto para pacientes que son ya de mayor edad, pacientes pediátricos y pues pacientes que tengan alguna comorbilidad, porque pues no afecta demasiado a los pacientes. Sin embargo, debe de ser administrado con algún tipo de benzodiazepina o barbitúrico en la preanestesia, porque esto reduce igual la dosis que se va a utilizar y pues ya, favorece igual que, ¿cómo se llama? Que induzca la anestesia pues de manera más rápida, ¿ok? Sí tiene contraindicaciones, principalmente porque tiene interacción con la simetirina y la succinilcolina. Entonces, esto puede tener alguna interacción que no sea buena para el paciente, entonces hay que tener cuidado con esto. Igual hay que preguntar a los pacientes si tienen algún tipo de hipersensibilidad, porque si no, pues puede causar muy rápido un shock anafiláctico. Y igual, cuando se tiene que administrar de manera lenta. ¿Por qué? Porque a nivel local este medicamento puede tener la sensación como de que quema la vena. La mayoría de los pacientes refiere esto. Incluso si lo administran de forma rápida, no tienen cuidado, el dolor les puede durar incluso 10 días a los pacientes después del periodo posoperatorio. Entonces, hay que tener cuidado porque pues sí es incómodo y pues puede limitar incluso el movimiento de los pacientes. Entonces, la administración tiene que ser muy lenta y pues tiene que ser diluida, no va a ser nada más en bolo van a echar el etomidato porque pues ya les dije, causa irritación en la vena y pues duele. Entonces igual puede que se utilice con lidocaína o fentanilo o incluso pues con los dos para que no cause esto de que les duele a los pacientes cuando es administrado y les queda doliendo por mucho tiempo. El problema, como les digo, como causa náuseas y vómito, esto lo causa muy frecuentemente. Entonces, cuando se utilice tomidato, también puede que se utilice algún antiemético, porque pues las náuseas y el vómito sí son muy frecuentes con el uso de anestésico intravenoso. Ahora vamos con un anestésico muy común, ya todos lo conocen, es el Propofol. El Propofol es un agente anestésico intravenoso de corta duración y causa inducción de la anestesia. Pueden ser utilizados desde pacientes pediátricos que sean mayores de 3 años hasta pacientes adultos. También nos sirve para mantener y conducir la anestesia en pacientes adultos e incluso en pacientes que son pacientes pediátricos que son mayores a 2 meses. Este es
pues como ya les dije, es un sedante hipnótico que se administra por vía intravenosa. La dosis usualmente es de 2 a 2.5 miligramos por kilogramos. Esto va a causar pues, la pérdida del conocimiento en menos de un minuto y tiene una duración, o sea, de su efecto de 3 a 5 minutos, entonces por eso tiene que ser, o sea, tiene que seguirse administrando mientras se realiza la cirugía para mantener la anestesia. Las dosis pueden ir, o sea, el promedio sí es de 2 a 2.5 miligramos, pero lo mínimo que se puede utilizar es de 1.5 y máximo 3 miligramos por kilogramo. En bolo se utiliza para inducir la anestesia y ya después se utiliza en goteo continuo, como les digo, para mantener la anestesia. Hay que tener cuidado porque causa depresión del aparato respiratorio y puede causar periodos de apnea sin modificar el gasto cardíaco. También, tanto en el periodo transoperatorio como en el posoperatorio puede que cause algún tipo de movimiento involuntario. Y yo la primera vez que investigué sobre esto había leído que había que tener cuidado con los pacientes que tenían alergia al huevo porque el vehículo que utiliza el propofol es derivado del aceite de soya con fosfato de huevo, entonces podía que causara, ¿cómo se llama? Hipersensibilidad. Ajá, hipersensibilidad y tuviera una reacción para el propofol. Y pues igual este puede llegar a causar flebitis en algunos pacientes. Si me preguntan su mecanismo de acción, realmente no sabemos bien cuál es exactamente el mecanismo de acción que lleva el propofol. Sin embargo, se sabe que pues causa hipnosis porque potencia la corriente de cloro que va a ser inducida por los canales GABA, porque se une a la subunidad beta del receptor GABA-A y ya, esto estimula que se libere cloro y es también un antagonista del glutamato a la altura de los receptores NMDA. También es antagonista de la glicina. Y igual, es bueno porque nos proporciona como un protector cerebral, porque pues sí, así funciona esta cosa. Y ¿qué más? Igual hay que tener cuidado con los pacientes que tienen problemas hepáticos y renales porque sí se metaboliza pues nivel hepático y renal y puede llegar en concentraciones muy elevadas tanto a nivel hepático como renal. Y si el paciente pues de por sí ya tiene alguna patología, pues esto lo puede agravar y pues sale peor el asunto. También, pues no, como necesitamos que el metabolismo hepático y renal esté funcionando adecuadamente, no se recomienda tanto que se utilice en pacientes ancianos, porque pues sabemos que su metabolismo está disminuido, entonces, pues por esto no se recomienda tanto. Entonces, otro aspecto importante del propofol es que disminuye demasiado la presión arterial, así como el gasto cardíaco, y también disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Entonces, igual aquí, si tenemos un paciente anciano, aumenta los efectos cardiodepresores. Y pues entonces aquí hay que ajustar bien la dosis a los pacientes. Por eso también no se recomienda el uso en pacientes ancianos. Entonces, a mayor edad del paciente, a mayor
efecto cardiodepresor que va a tener. Si el paciente, pues, como les digo, es un paciente anciano, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, pues si tenemos un paciente más o menos joven, la hipertensión que puede causar, la hipotensión que causa no es muy, muy importante. Entonces, sí. Igual, este anestésico, pues puede que cause apnea en hasta el 30% de los pacientes, entonces igual hay que tener cuidado, aumenta la frecuencia respiratoria y la apnea va a depender de la dosis que se administre, entonces mayor dosis, mayor riesgo de apnea tenemos. Y igual, este medicamento pues llega a causar relajación muscular y nos puede ayudar a lo de la intubación. Sin embargo, pues hay que tener igual cuidado con pacientes como con EPOC y en todo esto porque pues es broncodilatador. ¿Ok? Y pues creo que eso es todo de Propofol. ¿Dudas con de Propofol? Creo Sí se usa, que Viri. sí, ¿verdad? Sí, Ay. se lo ponen en intubaciones prolongadas. Bueno, bueno, pero sí, bueno, ahorita le respondes, Yuri, porque que había visto que algunos pacientes tenían como un error, no sé cómo decirlo, un error en el metabolismo del propofol y terminaban secretando orina de verde a azul en algunos casos. Sí, porque les digo, pues, obviamente estos medicamentos pues son metabolizados por el hígado, son excretados por el riñón y pues igual hay que tener cuidado con todos esos pacientes que no su función metabólica no es adecuada. ¿Qué tanto se utiliza? Sí se utiliza todavía. Bastante. ¿Y no influye o afecta lo de los movimientos involuntarios para los Sí, procedimientos? sí, por eso igual si se utiliza el propofol, se recomienda que se utilice algún tipo de sedante en el periodo preanestésico. Igual, si se utiliza algún medicamento en el periodo preanestésico, pues disminuyes también la cantidad de propofol que necesitas para la inducción y el mantenimiento de la anestesia. Ok, ok. Sí, ¿otra duda? No. Bueno, vamos con la ketamina o clorhidrato de ketamina. Este es un anestésico no barbitúrico, no es narcótico y es derivado de la fencididina. ¿Ok? Esta nos ayuda en anestesia disociativa o disociación de la corteza cerebral porque interrumpe de manera selectiva las vías asociadas asociativas del cerebro que estimulan la zona límbica. Entonces, esta causa una amnesia posterior similar a las que tienen los pacientes que sufren crisis de ausencia. Las dosis que se utilizan son de entre el 1 a 2 miligramos por kilogramos por vía intravenosa. Este puede ser utilizado por vía intramuscular. Por vía intramuscular la dosis que se utiliza es de 10 miligramos por kilogramo. El efecto va a iniciar más o menos a los 20 a máximo 40 minutos después de que ha sido administrado y obviamente causa depresión del sistema nervioso central porque, como les digo, causa acción de los antagonistas en el sitio de fenciclidina de los receptores NMDA. Y generalmente no tiene efecto sobre el sistema cardiovascular y respiratorio.
Sin embargo, a dosis pues más o menos alta puede llegar a causar un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y igual nos puede ayudar a disminuir el dolor somático. Y entonces, como nos ayuda a disminuir el dolor somático, cuando es administrado este anestésico, podemos hacer debridación de algún absceso o incluso de las quemaduras, que son procesos muy, muy, muy dolorosos. ¿Ok? ¿Qué más? Igual puede ser utilizado con otros relajantes musculares y otros analgésicos. Este puede dilatar las pupilas y también puede que haya algún tipo de espasmo laríngeo. Aumenta también la salivación, entonces hay que tener cuidado con este medicamento. Igual puede aumentar el tono musculoesquelético. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Pues creo que eso es todo lo más relevante ¿cómo se llama? De la ketamina. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar? Pues para la inducción de la anestesia en los pacientes que pues tengan algún tipo de problema cardiovascular, incluso si tienen hipovolemia, este anestésico puede ser utilizado porque pues la depresión cardiovascular, el efecto cardiovascular, pues no es tan importante. Igual este puede ser utilizado en enfermedades respiratorias reactivas, porque pues no causa igual tanto problema a nivel respiratorio. Para lo del debridamiento, porque pues como ya les dije, disminuye el dolor somático y pues entonces tiene un efecto analgésico. Y no solo dentro del periodo transoperatorio, sino también en el posoperatorio. Entonces, esto igual en la ketamina, pues disminuye el uso de los analgésicos, tanto pre, trans y posoperatorio. Incluso este medicamento, o sea, solo puede ser utilizado para el control del dolor oncológico, el dolor neuropático y el dolor periférico crónico en algunos pacientes. Pues, como les dije, puede ser administrado tanto intravenoso como intramuscular. Leí más o menos también que puede ser utilizado a nivel oral, nasal y rectal. Sin embargo, no sé bien exactamente cómo funcionan esos medicamentos tanto, o sea, en su presentación para administración oral, nasal o rectal. Yo nada más como que investigué bien los que se administran a nivel intravenoso e intramuscular. Y este igual es seguro para utilizarse a nivel epidural o intratecal para anestesia raquídea y pues no tiene alguna contraindicación para ser utilizado de esa forma. Y, y pues entonces sus contraindicaciones pues son nada más en pacientes que tengan alguna patología hepática y renal que sea grave, avanzada, porque pues ya sabemos su metabolismo es tanto hepático y su expresión es renal, entonces puede agravar cualquiera de estas patologías. Ahora, hablando de los anestésicos locales, tenemos anestésicos que son tópicos, que son los que entran pues en contacto con la piel y mucosas y causan pues la anestesia. Tenemos la anestesia local, que pues es por infiltración o bloqueo de campo,
o puede ser por bloqueo nervioso específico de alguna rama del área de que queramos anestesiar. Y dentro también de la anestesia local entra la anestesia hemicorporal. En la anestesia hemicorporal hablamos de los bloqueos epidurales o peridural y subaracnoideos. Entonces, los medicamentos que se utilizan en anestesia local pueden clasificarse en éteres y amidas. Los éteres son, o sea, utilizan lo de la pseudocolinesterasa y se hidroliza en el plasma. Un ejemplo de esto, pues, es la cocaína, la procaína y, pues, o sea, los derivados de la cocaína. Las amidas se degradan y se metabolizan de manera muy lenta a nivel hepático y pues por esto también hay que tener cuidado con los pacientes hepatópatas. ¿Y qué tipo de medicamentos son anestésicos? Son las amidas. Pues el principal que tenemos es la lidocaína. Tenemos la mepibocaína y pues todos los derivados de la lidocaína. ¡Ah! Suéltame, suéltame. Perdón, me atacó mi gato. Y a ver si les puse. También los podemos clasificar por corta duración y baja potencia. Dentro de estos tenemos a la procaína y la clorprocaína. En el número 2 tenemos a los de duración media. Espérate, quítate de aquí. Suéltame. Ya, perdón. Sí, les decía. En los de duración media y pues potencia media, tenemos a la lidocaína y a la, les puse ahí, prilocaína. Y en los de duración prolongada y potencia pues alta, tenemos a la tetracaína, bupivacaína y sus derivados. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Pues los anestésicos locales tienen una estructura molecular muy parecida. Entonces, causan enlaces de la fracción lipofílica, o sea, la fracción aromática de estos. Y los ésteres, pues el prototipo, como les dije, es la procaína y de las amidas la lidocaína. Y la lidocaína actualmente es la que más se usa. Entonces, actúan sobre las terminaciones nerviosas o directamente en los nervios por contacto con la membrana de los axones que impide la abertura de los canales de sodio y mantiene a la fibra polarizada. Entonces, si la mantiene polarizada, esto impide la transmisión de los impulsos nerviosos. ¿Sí quedó claro su mecanismo de acción de la mayoría de estos anestésicos? Sí, eso sí. Sí, Pidi. Perfecto, Hiperpolarizan la fibra, ¿no? así es. Y pues obviamente su metabolismo, déjame ver si les puse. No, les puse. El metabolismo de todos estos pues es por... esperen. Es a nivel hepático y la principal enzima que actúa son las pseudocolinesterasas. Hay que tener aquí cuidado con que puede causar problemas con la metahemoglobinemia y la mayoría de estos el efecto va de los 30 minutos hasta los 180 minutos. Ahora vamos a hablar de estos anestésicos. Pues la principal y la que más se usa, y yo creo que ustedes igual han escuchado hablar de ella,
pues es la lidocaína, clorhidrato de lidocaína. Lo tenemos a diferentes concentraciones. Lo tenemos desde el 0.5% al 1% y del 2%. Con la del 2% la podemos encontrar también combinada con la adrenalina y esta funciona como vasoconstrictor. Hay que tener cuidado porque el efecto puede ser prolongado en partes que no tengan una circulación adecuada. Entonces, no se utiliza tanto como, por ejemplo, en las orejas, porque pues ahí no llega tanto la circulación. Si se administra en partes del cuerpo que no tienen una circulación adecuada, puede causar necrosis del tejido. La concentración al 5% es también conocida como la presentación hiperbárica o pesada. ¿Para qué lo utilizamos esto? Como tiene mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo, pues únicamente es utilizado para la anestesia subaracnoidea, ¿ok? También, pues, ¿cómo se llama? Tiene presentación en gel, para las mucosas. Y aquí las dosis. La dosis es de 4 miligramos por kilogramo. La dosis no debe de exceder a los 6 miligramos por kilogramo. Esto se conoce como la dosis tóxica. ¿Por qué? Porque pues tiene una alta toxicidad. Entonces, ¿a qué asociamos la toxicidad de los anestésicos locales? Primero, pues a una dosis excesiva. Entonces, si lo utilizamos a dosis excesiva, pues va a causar toxicidad. Sí, igual, si administramos varias dosis, o sea, primero una dosis, luego otra dosis y así, este puede ser, puede que se acumule ahí en el paciente y pues produce toxicidad. Igual, cuando se administra, se tiene que tener cuidado porque si se administra en el torrente sanguíneo causa toxicidad. Tiene que ir directamente a las ramas nerviosas que queremos anestesiar. Y hay que tener cuidado con la lidocaína endovenosa porque con pacientes con arritmias pues puede agravar la patología o incluso puede causar un paro cardíaco en los pacientes. Igual, la toxicidad de estos anestésicos causado por cualquiera de todas estas cosas que ya les mencioné, pues va a causar bradicardia, hipotensión, que puede llegar a un paro cardíaco en el paciente. Como les dije, hay una presentación que viene combinada con adrenalina. Sin embargo, hay que tener cuidado más cuando se utilizan en zonas en las que la vascularización no es adecuada o que tienen vasos pequeños, por ejemplo, pues como les dije, en las orejas, en los dedos de los pacientes, y más cuando el paciente tenga isquemia, hay que tener más cuidado. Igual puede ser, la lidocaína lo pueden utilizar para, ¿cómo se llama? Circuncisiones, pero hay que tener cuidado porque el prepucio igual es una zona que tiene compromiso vascular, tiene pequeños vasos terminales y en estas áreas puede causar isquemia y esa isquemia puede progresar hasta la necrosis. También hay que tener cuidado porque causan excitación o incluso pues, a dosis altas la depresión del sistema nervioso. También causa vértigo, visión borrosa, en algunos casos convulsiones y pérdida de la conciencia pues, en los pacientes cuando hay toxicidad. Les había puesto lo de, ¿cómo se llama? Lo de la anestesia general. Lo de los dos métodos que tenemos. Bueno, se los voy a mencionar así nada más rápidamente. Bueno, dudas hasta aquí. De la lidocaína yo tengo una duda, Viri. A ver. Es que ves de que dices que tienes que tener cuidado cuando se administra endovenosa, ¿no?
o que no puede ir en un vaso directamente, que tiene que estar, o sea, por eso la técnica es que tienes que estar aspirando cuando le infiltras, ¿no? Así es. En el caso de la lidocaína, pero yo no entiendo por qué si es un antiarrítmico, porque puede generar esta bradicardia, esta hipotensión, como que no entiendo bien ese efecto que tiene si también se utiliza como antiarrítmico cuando un paciente está en paro. Porque como te digo, hay uno que es a concentración del 2%. Este viene combinado con la adrenalina. Entonces, por eso. Pero a concentraciones mayores de 2%, pues causa lo de la bradicardia, hipotensión. Y pues su uso no está diseñado pues para que sea utilizado a nivel intravenoso. Por eso no tiene que ser administrado directamente en un vaso, porque pues causa todo esto. Entonces, si van a utilizar la lidocaína para anestesia local, tienen que tener cuidado que no se administre en un vaso, tiene que ser directamente en la rama nerviosa la cual van a anestesiar. ¿Sí? ¿O no quedó claro? Sí, Viri. No, sí, Viri, gracias. Bueno. ¿Otra duda? ¿Ya me escuchan? Sí, más o menos. Bueno, en la lidocaína, uno de los, bueno, hubo una noticia de, bueno, no sé si vieron la noticia de una fisioculturista que fue a una clínica a hacerse un tratamiento estético para pues no sudar y le pusieron lidocaína, pero se la administraron mal, le dio un paro cardíaco y pues en ese momento murió. Y por lo que se excusaron, dicen que fue negligencia médica, pero con lo que se excusaron fue que, o sea, la chava tenía como, dijo que no tomaba nada, pero cuando empezó lo del paro cardíaco y todo eso, le dijeron que sí. No me acuerdo qué tomaba, creo que esteroides y no me acuerdo qué otra cosa, clenbuterol, creo. Pero el chavo que estaba acompañándola le dijo que, bueno, él metió una demanda contra esa clínica porque dijo que no lo había administrado ni siquiera un anestesiólogo, sino un chavo que trabajaba ahí en la clínica. Y chale, probablemente sí lo administró directo en un vaso y se pasó de los 6 miligramos. Sí, sí se puede esa noticia. Pero igual también tenía mucho que ver que sí tomaba medicamentos. O sea, tomaba todas esas drogas antes de la cirugía. Pero pues sí, también tuvo que ver que no fue aplicada ni la dosis correcta ni la vía de administración correcta. ¿Quieren decir algo más al respecto de ese caso? Es que, bueno, es que ese te digo que sigue siendo mi duda. Es que yo sí recuerdo que si se administra endovenosa cuando hay como una arritmia crónica, pero no, o sea, una vez lo leí, pero no me quedó muy claro que, o sea, como que cuál era el efecto que tenía. O sea, que también se puede administrar como de forma terapéutica, no como un anestésico. Y esa es mi duda, o sea, como, ¿por qué sí ayuda? Porque también te puede causar esa A bradicardia, ver, o sea, entiendo. lo voy a investigar. La lidocaína por vía intravenosa dices, ¿no? Sí, Viri. Ok, lo voy a investigar y te digo, porque según yo, no, no está tan recomendado su uso por vía intravenosa. Pero vamos a salir de dudas. Sí, es que creo que ahí no, o sea, no se administra como un analgésico local, o sea, ya se administra como para arritmias, creo que, ay, es que dice que,
Ay, no recuerdo qué tipo de arritmias, pero se administra, inclusive creo que había dosis de mantenimiento. Lo voy a investigar. Lo voy a investigar porque yo en lo que investigué de la lidocaína no me acuerdo de que, ¿cómo se llama? Pueda ser utilizado así. Creo que sí, Viri. ¿O Sí quieres que. que lo chequemos bueno, después, mejor? La voy a investigar. Digo, sí me queda la duda. O sea, no te quiero decir, no se utiliza así, estás mal, porque pues no, realmente no lo he investigado. Pero ahora sí. Estoy pensando, estoy pensando. Mm, O sea, me acuerdo que leí que intravenosa a lo mejor podía ser, pero Yo encontré algo, Viri. ¿Quieres a que ver, lo lea rápido? a ver. A ver, espera. Dice, como antiarrítmico, dice indicaciones, o sea, es un antiarrítmico que se utiliza en complejos ventriculares prematuros frecuentes, en pares o en episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en un infarto agudo al miocardio. Y dice que no se usa como profiláctico, que se usa cuando es en el momento, porque dice que puede aumentar la mortalidad y que suprime la taquicardia ventricular y que previene la fibrilación en los infartos, y que la dosis es una dosis inicial, un bolo intravenoso de 1 miligramo por kilogramo de peso, seguido de bolos de 0.5 miligramos por kilogramo de peso cada 8 a 10 minutos. Y si es necesario, puede subir la dosis hasta 3 miligramos, y que la dosis de mantenimiento es de 2 a 4 miligramos por kilogramo de peso por minuto vía intravenosa. Bueno, pero, o sea, no se puede dejar como un tratamiento. No, ¿Estás de ajá, o acuerdo? sea, es en el momento que está presentando la arritmia o la arritmia principalmente con complejos prematuros ventriculares frecuentes. Yo creo, voy a investigar. A lo Sí, mejor al inicio o sea, que se está causando la arritmia, puede ser utilizada, pero yo creo que ya cuando, o sea, son grados graves de arritmia auriculoventricular o sin auricular, no creo que sea adecuado utilizar la lidocaína. Pero lo voy a investigar bien para darte una buena respuesta. sí, Viri. Ok. Otra duda, comentario. No hablen ahora, callen para Creo siempre. que no. Bueno, les voy a mencionar rápidamente como que los dos métodos que tenemos para la anestesia general. Pues la primera pues es la anestesia general balanceada, que es pues como que el anestesio la echa primero en bola y ya luego la va como que por goteo y ya va como que viendo que si necesita más, si no necesita más y ahí lo va ajustando. Pero actualmente tenemos a la TIVA. ¿Qué es la TIVA? La anestesia intravenosa total. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos la TIVA? Porque tenemos una predicción farmacológica, o sea, calculamos las dosis de manera más precisa y pues si se calcula de manera precisa la dosis que se va a utilizar en la anestesia, pues podemos también predecir lo de la concentración tanto en sangre como cerebro, lo que habíamos visto tanto en los anestésicos inhalados, también lo podemos como que ver en los anestésicos intravenosos. Y también podemos
como que tener mayor control de los efectos que va a causar el anestésico intravenoso con respecto pues, a la dosis. También con la TIVA hay menor incidencia pues, de que el paciente tenga náuseas, vómito, tanto en el pre como en el postoperatorio. También pues, favorece que el paciente se recupere de forma rápida y sabemos como que cuándo más o menos va a reaccionar y cómo va a reaccionar. Además, como esta anestesia está más equilibrada, pues disminuye la probabilidad de que necesitemos utilizar algún tipo de relajante muscular. Utilicemos menor, o sea, igual, menor anestesia y la dosis adecuada y utilizamos igual menor uso de otros medicamentos, tanto pre como transoperatorio, incluso en el post, porque pues ya si se administró bien la anestesia, pues no va a necesitar medicamentos para analgesia, para antieméticos, etc. Y como tenemos un buen control de la anestesia y, o sea, calcularon bien la dosis, pues el riesgo de hipotensión pues no va a ser tan alto. Y como se estudió bien a la dosis y el paciente, hay menos riesgo de que se administre pues, a un paciente con hipertermia maligna. ¿Qué más? Pues ya no me acuerdo qué más. ¿Tienen dudas con lo de la TIVA? ¿Cuál dijiste que era la otra, la que no es TIVA? Ah, bueno. General balanceada. Ah, general balanceada. Gracias, que ya no noté eso. Ujú. Gracias. Sí. ¿Otra duda? Creo que no, Viri. La balanceada es más como para pacientes que llegan y entran de urgencia al quirófano, porque pues al anestesio no le da tiempo como de que ver qué tipo de anestésico se adecua más al paciente, de acuerdo a sus comorbilidades, etcétera. Debería, ¿no? Pero con lo de la TIVA se evalúa más a lo del medicamento y cómo va a actuar en cada paciente, porque se evalúa tanto como o sea, su farmacéutica en cuanto a farmacodinámica y farmacocinética del medicamento en cada paciente. ¿Ok? Entonces, pues, la TIVA pues es más como para debería de ser utilizado para todos los procedimientos, pero pues no siempre da tiempo de estudiar bien al paciente. Lo vamos a ver en lo de la laparotomía y manejo, se llama maniobras. ¿Dudas? Ahora. Dudas, hablen ahora, ok, para siempre. Creo que no, Viri. Yo Const igual tenía duda acerca de la procaína. O sea, bueno, ¿cuál es la diferencia de, por ejemplo, optar por uno derivado del, ¿cómo es? Éster, perdón. ¿Del qué? Sí, No, son dos, ¿no? Son derivados, ay, se me olvidó. Espérame, déjame, me acuerdo. Son Son los derivados, tipo éster y los amida. ajá, del éter, ajá, ya, del de lo éter, de ¿no? la anestesia Ajá, local. del éter y las amidas, ¿no? Sí, o sea, cuando les hablé de lo de historia,
les dije que en la de, o sea, en los Andes abundaba como que la planta de la cocaína. Entonces, las personas que andaban como que por ahí agarraron la planta, la masticaban, se daban cuenta que como que les adormecía la lengua y todo esto. Entonces, como que el papá de los anestésicos locales es la cocaína. De la cocaína se derivó la procaína, porque pues la cocaína, pues les dije, pues igual sabemos, es una droga, causa dependencia, y pues entonces derivaron lo de la procaína. Sin embargo, igual la procaína tenía pues riesgo a que pudiera desarrollar dependencia, y vieron después lo de ¿cómo se llama? El síndrome de abstinencia y todo eso. Entonces, como que los éteres fueron los primeros que surgieron, pero al ver todo esto de que causaban adicción y todo esto, pues hicieron unos sintéticos de los éteres, y ya de estos, pues salió la lidocaína, que ya no causa ¿cómo se llama? Dependencia del, ¿cómo se llama? Del medicamento. Sí, Ah, mire, sí, porque tenía duda, o sea, de cuándo se utiliza, por ejemplo, cuándo podemos decir, porque creo que eso lo utilizan más los estomatólogos, haz de cuenta, creo que utilizan más procaína o bupivacaína o así para pues sus procedimientos, pero ¿cuál es la diferencia de optar por, bueno, pues voy a optar por lidocaína, que bueno, por lo general lo utilizan más, ¿no? Pero la ¿cuándo lo dosis, puedo? tú lo has dicho, o sea, los estoma utilizan, sí, la procaína, pero, o sea, no va a ser la misma dosis que vas a utilizar para, pues, sacar una muela, que, por ejemplo, cuando vas a extraer algún quiste sinovial de la muñeca, porque pues para extraer el quiste sinovial de la muñeca, pues tienes que adormecer una mayor cantidad de área, y pues es una extremidad, no es como que en la boca. Igual, pues ahí tienen que tener cuidado, mucho cuidado los anestesios, los dentistas cuando anestesian, porque igual si pueden, ¿cómo se llama? Si no conocen bien las dosis ni los efectos que tienen, pueden causar algo feo ahí, incluso la Sí, muerte. vi de una paciente que inclusive perdió una parte del rostro, creo, que Claro, por haber aplicado, que tuvieron que ponerle una prótesis en el rostro. No sé sí. por qué, la verdad, eso sí como que, o sea, no sé, causará necrosis en esa zona por haber utilizado, no sé, a un analgésico con vasoconstrictor, porque creo que hay varios, no, o sea, no solo con epinefrina, creo que hay con norepinefrina y con varios. O sea, Acuérdate creo que igual que los anestésicos locales pueden llegar a causar isquemia. Si causa isquemia, pues causa necrosis, y tejido necrosado ya no se recupera. ¿Sí? es que a mí, ¿sabes que lo que me impresiona es como que la magnitud a la que llega esa necrosis, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, pues si son locales, muchas veces no se administran así como que, pues te voy a meter, haz de cuenta, bueno, la aguja hasta, bueno, en zonas más profundas, entonces, y hay algunos pacientes que llegan a perder un hemirrostro. Entonces, como que me impresiona mucho esa capacidad que se puede de necrosis del tejido. Porque, a ver, cuando generalmente los dentistas
¿Qué ramas quieren, en qué ramas de nervios quieren poner la anestesia? La Son las canal ramas del maxilar trigémino, ¿no? esférica, Ajá. Exacto. ¿Y el mandibular y trigémino submandibular. cuántas ramas tiene? 3. 3. Y entonces, o sea, esas 3 ramas son como que literalmente la mitad de la cara. Ajá. Entonces, si tú lo aplicas demasiado anestésico en una rama, pues ese anestésico va a avanzar, no se va a quedar nada más ahí donde lo aplicaste, o sea, estaría muy padre, ¿no? Pero ese anestésico va a avanzar y si es una dosis alta, si es una dosis tóxica mayor a los 6 miligramos, pues va a afectar todo el nervio trigémino. Y ahí es donde viene lo que dice Caro. ¿Sí? ¿Quedó o no quedó? Sí, sí, Viri. Gracias. Otra duda, comentario. No. Ay, no, ahora caen para siempre. Tengo otra. A ver, Caro. Oye, es que, ¿qué se hace cuando necesitas realizar una anestesia local y el paciente tiene hipersensibilidad a la mayoría de los anestésicos locales, como la lidocaína? Porque es que la mamá de mi novio es alérgica a la lidocaína. Y de hecho, ella me dice que los doctores le decían, no, pues te prefiero que te ponerte una anestesia. Por ejemplo, pues, ay, ¿cómo se llama? Cuando es de una porción como, por ejemplo, en el brazo, cosas así, me olvidó, braquial creo, se llama, ¿no? Cuando nada más es parcial. Dice a ponerte ya la lidocaína porque dice que pues empieza a tener pues todo, que empieza a tener taquicardia y que empieza a tener eritema en esa zona y así. Entonces, y la mayoría y ya se dio cuenta que la mayoría de los anestésicos locales es, o sea, pero pues, o sea, esa es una opción, ¿no? De que anestesiamos solo una zona, pero como no habrá otra manera como más, o sea, no tan invasiva, pues. Por ejemplo, si yo te quisiera suturar el brazo, no te digo, pues sí, pásate a ver, llama al anestesio. Híjole, qué buena pregunta, Torroti. Sí, Mm, no lo sé, lo voy a investigar. sí, Viri, porque te digo, yo tampoco sé, o sea, te digo que le decía, no, pues es que yo te prefiero anestesiar pues solo el brazo, ¿no? Pero pues bueno, o sea, yo me lo imagino que tú, por ejemplo, estás en tu servicio social en un pueblito y te llega una persona y te dice, "Ay, es que yo soy alérgica a todo esto, pero se acaba de cortar y como algo a lo macho con hielo, como, o sea, o cómo le suturan". O sea, si estás en tu servicio social, muy difícilmente las personas te van a decir, oye, soy alérgica a estos medicamentos. No, no saben. Pero o sea, yo te lo digo porque, o sea, sí pasa, o sea, sí pasa, porque ella dice que cuando iba con el dentista y igual le ponían la anestesia, dice que esa vez la tuvieron que llevar a urgencias porque ya se estaba sintiendo muy mal y que de plano fue, o sea, tuvo una respuesta generalizada y que ella empieza a tener taquicardia y el eritema e inflamación y que dice que empieza a tener dificultad para respirar. Pues igual podría utilizar la ketamina. Ajá, la ketamina podría ser. Obviamente no va
No va a ser administrado, o sea, para dosis que cause la anestesia general. Pero acuérdate que te dije que la ketamina puede ser administrado a nivel intramuscular. Entonces, si es por ejemplo, una herida no tan profunda, pues con una infiltración con ketamina, creo que sí se puede. Pues quizás, pero ahora falta que esté la ketamina en el servicio. Pues sí, no. Pues, qué buena pregunta. O sea, yo creo que igual, quién sabe qué pasaría si te llega alguien. O sea, igual alguien que te llegue así, no te va a llegar al servicio alguien politraumatizado, no lo vas a poder atender ni de chiste en el servicio social. Ahí lo mandas directo al hospital, ¿no, señor? Aquí no. Porque hasta te puedes meter en problemas. Obviamente un politraumatizado no lo vas a poder manejar. O sea, son cosas como, pues, más sencillas, cosas ambulatorias. Ajá, sí te digo, como por ejemplo, que se haya cortado como que una zona superficial, ¿no? A donde pues podemos realizar una sutura simple, ¿no? Pero, ajá, y lo que te digo que ahí es donde tengo la duda, porque de hecho no sé ni qué haría con la mamá de mi novio si se llegara a lastimar o algo así, o sea, sí se tiene que decir, oye, es alérgica a esto, Llevamos a un experto, a un doctor de verdad. sí. Sí, ya ven a un someone call the doctor. Voy a investigar más a la lidocaína como antiarrítmico y con alergia y les cuento la siguiente clase a ver qué encontré. Otra duda. Creo que no, Viri.